Amigos televidentes, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este su espacio, cerrando la noche como cada noche. Aquí estamos, bajo los pies del cañón. Gracias a ustedes por la sintonía. Recordarles que nos pueden sintonizar a través de Carivisión, canal 26 Claro, 26 Altiz y 22 Aster. En la noche de hoy vamos a darle las buenas noches y la participación a don Junior Espinosa, que está aquí en nuestro set. Don Junior. Saludo, Giovanni, saludo a la audiencia que nos brinda el privilegio cada noche de sintonizarlo y permitirnos socializar con ellos nuestras opiniones sobre los diferentes temas nacionales y a veces uno se sale del patio e internacionales. Y sobre todo iniciando esta semana laboral que pinta Junior en el ámbito político, que va a ser crucial, que va a ser definitiva, y por eso en la noche de hoy vamos a conversar con el diputado Elpidio Báez, un abanderado, uno de los delfines, las principales cabezas que ha motorizado y que ha enarbolado la repostulación del presidente Danilo Medina. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, Junior, y de la rueda de prensa del día de hoy, donde 24 miembros del comité político, pues, yo creo que apoyan abiertamente. Yo creo que decir uno. El principal, la cabeza. Asumir la propia actitud que entiendo y le decía en privado y he planteado en público. Ha asumido esas fuerzas del danilismo con el licenciado Elpidio Báez, que se ha echado bajo sus hombros esa posible candidatura del licenciado Danilo Medina. Y yo creo que no hay que regalarle los méritos a nadie, esté yo de acuerdo o no con lo que está haciendo. Eso no tiene que ver con los méritos ganados. Y creo que, independientemente de lo que pase, ha jugado un papel importante que debería, entiendo yo, ser reconocido y haber un poco de reciprocidad en ese equipo con el diputado Elpidio Báez. Buenas noches, buenas noches. Dos grandes amigos. Un placer tenerlo Junior y Giovanni. Un placer tenerlo aquí, nueva vez. Para mí es un privilegio tener y contar con la amistad de ustedes. Qué bueno, qué bueno. Así es, Giovanni. El tema en cuestión, el país está en ascuas. Usted ha dicho en más de una ocasión que están los votos para la reforma. Tenemos 3 semanas con la gente más informada de este país quedando mal porque no se somete el proyecto de reforma constitucional. El Partido de la Liberación Dominicana está evadiendo el tema, el presidente está evadiendo el tema, y el único que hemos visto con consistencia, y después se han sumado otros, es al diputado Elpidio Báez, hablando de la posibilidad de que el presidente se repostule y de que están los votos para la modificación a la Constitución. Explíquenos todo esto. Hay 2 hechos que han acontecido este lunes que apuntan a la cercanía ya del proceso de reforma a la Constitución. El primer hecho aconteció en la mañana con la instalación de una carpa donde el grupo de Leonel está buscando firma para oponerse a la repostulación y lo está haciendo en la zona frente al Congreso Nacional. Esto ocurrió y está ocurriendo desde esta mañana, pero de manera sorpresiva a las 4 de la tarde se convocó una rueda de prensa encabezada nada más y nada menos que por el secretario general del partido, quien se hizo acompañar de 22 miembros del comité político. Estamos hablando que de 34 miembros, 23 dieron una rueda de prensa y presentaron un documento diciendo, primero, que cuando pase la reforma, Danilo Medina estaría habilitado para participar en las primarias abiertas del PLD. ¿Qué significa eso? Que ya se abrió el proceso para iniciar la convocatoria de la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. Pero creo que el documento no fue tan categórico, usted me aclarará. Pero hablan de si se presentara. Porque se va a presentar. Bueno, pero no, es si se presentara, no son tan categóricos. Sí, pero eso me gusta de ti. Al ser abogado, eres muy acucioso. O sea, tienes siempre
el bisturí en la mano para hacer los seccionamientos y demás. Pero el hecho de que 23 miembros del comité político hayan decidido dar una rueda de prensa para pedirle a los leonelistas que todas sus posiciones las debatan a lo interno del Congreso, porque son congresistas, son legisladores, diputados y senadores, que no deberían estar haciendo movilizaciones públicas para ellos defender una posición. Número uno. Y número dos, están diciendo que a través del Congreso se va a someter la reforma y que de aprobarse, entonces Danilo sería habilitado para participar en las primarias abiertas del mes de octubre. De modo que, para mí, esta rueda de prensa de los miembros del comité político es la señal más contundente de que el proceso ya está y ya se inició para hacer la reforma a la Constitución. Pero, diputado, yo he dicho que la reforma constitucional se concibe en dos momentos importantes, uno político y otro jurídico. El jurídico, digamos que lo formaliza en los hechos la Asamblea Nacional Revisora. Correcto. El político es una determinación de una organización política que está en el poder, en este caso el PLD, que creo que históricamente, hay que decirlo así, ha discutido previamente el tema de la repostulación y de la modificación a la Constitución, para luego ya sus legisladores, con la mayoría que tienen, ir al escenario correspondiente y discutir el tema. Pero estoy observando que hay una evasiva por parte del partido de discutir el tema, contrario a lo que ocurrió con el tema de la ley de partido, que se discutió varias veces, no hubo acuerdo y dejaron en libertad a cada legislador para que votara conforme a su conciencia. Yo digo conforme a lo que le diga su líder, porque nadie votó diferente a lo que había expresado. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de la reforma y la posible repostulación del presidente Medina? ¿Por qué no se aboca a discutirla el comité político? ¿Qué pasó con el tema de la ley de partidos? Danilo siempre tuvo los votos en el comité político para aprobarla, pero no quiso imponer, no quiso atropellar en el comité político. Y para conservar al comité político como un espacio de concertación de la fuerza, prefirieron mandarlo por mutuo acuerdo, mandarlo al Congreso. ¿Qué pasó en el Congreso? Dejaron en libertad, cada quien fijó su posición y finalmente pasó porque se sabía que si el comité político decidía que pasara la ley, se iba a producir un acto de insubordinación, se iba a producir una rebelión del grupo de Leonel. Lo mismo que ahora. Leonel en la penúltima reunión del comité político, Leonel le dijo a Reinaldo que si llevaban la propuesta y la colocaban en agenda, la propuesta de Ramón Ventura Camejo, de que se le permitiera a Danilo inscribirse para participar en la primaria de octubre, él se retiraba del comité político. Entonces, en el PLD hemos venido manejando un problema de insubordinación de Leonel con su minoría. Leonel tiene minoría y teniendo minoría quiere imponerle su voluntad a la dirección del partido. Entonces, ante esa realidad, la mayoría del comité político se ha venido manejando para evitar un rompimiento y para hacer que funcione el comité político con los temas de organizar el partido de cara a los plazos que establece la Junta Central Electoral con el tema de las elecciones. ¿Y no es, doctor, que esa mayoría está tratando de imponerse por encima de los pactos internos que tiene ese partido? Porque yo creo que sería muy fácil presentar al doctor Leonel Fernández
y a sus fuerzas como insubordinado. Yo no tengo que defender al doctor Leonel Fernández, pero creo que hay que decir las cosas como son. Es muy fácil presentarlo así. Yo pudiera decirle, bueno, en el 15 suscribieron un pacto firmado, ratificado por los tribunales, en cómo iban a ocurrir las cosas en el futuro, y eso no se está cumpliendo. Ante eso tampoco están obligados ellos a quedarse de mano cruzada. A varios productores de programas en los que yo he participado, yo le he pedido un favor cuando me hablan del pacto político. Adelante. Yo le he pedido que cojan el pacto y punto por punto lo vayan leyendo de cara a sus seguidores, de cara a la persona que siguen el programa. Y si encuentran el artículo donde Danilo se compromete a no presentarse, entonces que me lo presenten. Busquen el pacto, búsquenlo. Danilo no se compromete. El pacto no prescribe la prohibición de Danilo volver a presentarse. No está tácitamente escrito dentro del documento. No. Búsquenlo. Yo le estoy pidiendo vamos a ver, que lo haga. Claro. Vamos a ver. O sea, y es fácil. Es nada más, hay un señor que se llama Google. Vamos a ver. Está ahí. Que usted le da y entonces porque búsquelo uno por uno. Evidentemente que para ver en cuál de ellos. De los 15 puntos. ¿Cuál es el punto de ese pacto que le prohíbe a Danilo presentarse a un nuevo mandato? No. Yo nada más pido quien eso. se lo prohíba es la Constitución. Pero estamos hablando del pacto. Ambas cosas, porque recuerde que la decisión de modificar la Constitución son dos cosas es diferentes. Antes o después del pacto. Pero son dos cosas diferentes. No, pero vamos a ver. La Si decisión usted me de habla reformar. si usted me habla del pacto. La decisión de reformar es antes o después. Mire, Junior, si usted me habla del pacto, yo le digo revisemos el pacto. Eso es lo primero. Claro. Porque ese es un argumento que el grupo de Leonel ha vendido y sin embargo es falso. Y si usted parte de una premisa falsa, ¿cuál será la conclusión? Debe ser falsa. Debe ser falsa. Por eso yo estoy pidiendo, búsqueme el pacto. Giovanni lo va a buscar ahí ahora. ¿De acuerdo? Ahora, si usted me habla de la Constitución, entonces... También porque yo creo que una cosa está atada con la otra. vamos- Parece que efectivamente hubo un atraco. Parece que efectivamente hubo un atraco. El Porque pacto- está ocurriendo últimamente, excuse un lipidio, como que en el PLD se aprueban cosas y después no se sabe, las partes no saben que aprueban. No, pero eso está ahí. Porque esa es la ventaja de la Internet. O sea, a la Internet la acusan de muchas cosas, ¿verdad? Tiene cosas buenas. De mucha distorsión. Tiene cosas buenas. ¿Verdad? Pero entonces yo le digo, busquémoslo ahí. Tiene cosas Y vamos buenas. a leerlo. Y entonces, si hay buena voluntad y si hay buena fe, las cosas se aclaran. Seguro. Porque hay un discurso de decir que estamos violando el pacto, que los danilistas estamos desconociendo el pacto. Pero ¿en qué parte? ¿En qué parte se está desconociendo el pacto? Si usted lo busca ahí, se va a dar cuenta que el pacto no le prohíbe a Danilo Medina presentarse. El escaneado. Presentarse. Búscame uno que esté escaneado con la Entonces firma. yo quiero que eso quede claro. El pacto sí habla de reforma a la Constitución, no prohíbe la reforma, habla que las partes se comprometen a impulsar un proceso de reforma, pero para aumentar el porcentaje de votación para dificultar la reforma a la Constitución. Fíjate que no prohíbe el pacto, la reforma, es a la inversa. Dice que se va a promover un proceso de reforma con el objetivo de que la mayoría agravada, después de esa reforma es otra reforma. Que se iba a promover. Correcto. Sí. Pero es para aumentar la mayoría agravada. El famoso candado de que se habló. Perfecto. Sí. La única referencia que hace a la reforma constitucional, pero no le prohíbe a Danilo Medina optar para un nuevo mandato, que es lo que yo quiero establecer y aclarar. Porque hay un discurso, Giovanni está buscando el pacto porque hay escaneado un ahí. discurso que es mentiroso, que no se corresponde con la verdad. Hay un discurso que es impreciso con relación al pacto.
Se habla mucho del pacto, pero no se lee para salir del error. Y entonces uno que esté escaneado. yo conozco la capacidad y la influencia que tienen los medios en la población. Estamos buscando y no escaneado, Sí. porque hay unos que son transcritos, que uno no sabe que uno transcribe y no sabe Ya. lo que hay. Entonces me gustaría que ustedes en este espacio, Vamos a artículo buscarlo. por Vamos a artículo, buscarlo. para que se den cuenta que Danilo Medina no se comprometió a no presentarse. Ante el comité político no lo hizo. No lo hizo. Ya. Eso es Muy lo que yo bien. quiero establecer. No lo hizo. Porque yo estaba ahí. No lo hizo en el comité político. No, yo estaba en la firma. Yo firmé. Ya. Como legislador, yo firmé. Y entonces lo leo y lo releo y me doy cuenta que hay un discurso que no se corresponde con el pacto. ¿Y ese pacto no lo firmaron solo los miembros del comité político? No, ahí estábamos todos los legisladores. Porque en el Congreso se iba a someter, como se sometió a la reforma, y también el tema de elegir 4 presidentes, 1 por año en la Cámara de Diputados, también se contempla en el pacto. Sí. Y nosotros éramos compromisarios y lo cumplimos en ese sentido. Por eso yo hago referencia a que es bueno leer artículo por artículo para salir del error. ¿No lo encuentra, Giovanni? No, así como está Sí, hay uno que escaneado. corre escaneado, porque es que cuando transcriben, pero uno no- puede cometer el error. Sí. Entonces yo quiero ver el escaneado, que ese que me interesa, que tiene estampada la firma de cada quien ahí. Pero lo pueden encontrar ahí sin dificultad. Y Pero véanlo bien. artículo por artículo. Y se van a dar cuenta Entonces, que Pero no- pero mientras tanto, entonces no nos- hay nada que le prohíba al interior del partido, No. ningún acuerdo al presidente presentarse nuevamente. no. Entonces, Por eso es que yo eso del atraco político, ¿por qué lo saca a relucir el licenciado Camejo? Esa fue una Explíqueme. expresión. Lo que pasa es que Camejo quiso decir que se ha estado tratando de complacer a una minoría en el partido. Oye, necesita traductor para decir eso, tiene que generar tanta confusión. No, a veces uno usa las palabras que no son adecuadas y entonces se traducen críticas, en ataques. Pero Camejo es uno de los PLDistas mejor formados, con muy buenas intenciones, y hay que entender lo que él quiso decir. O sea, es un problema de un grupo que antes tenía la mayoría y el control del partido y la perdió, y ahora se ha colocado en minoría. Eso es lo que sucede. Yo quiero, y siempre estas conversaciones son interesantes, porque yo por aquí digo lo que entiendo, lo que creo, a veces solo, a veces acompañado, pero yo tengo que reiterar lo que creo delante de uno de los principales promotores de la repostulación del presidente Medina. Y yo he dicho que el proyecto reeleccionista no tiene argumentos políticos, usted me corregirá, no tiene argumentos políticos, no tiene argumentos jurídicos, tampoco tiene argumento moral. Y usted me dirá, Junior, ¿cómo que no tiene argumentos jurídicos ni políticos? Lo digo porque todo lo que se ha dicho hoy día de las bondades del presidente es lo mismo que me dijeron de las bondades de Balaguer los relacionistas, lo que dijeron de Trujillo, los que estaban con la tiranía. Pero sáqueme de esa duda y de esas afirmaciones que yo hago. Argumento político. Sí. Mira, el presidente Danilo Medina en este momento está encabezando y liderando la fuerza política mayoritaria, no solo del PLD, sino en la sociedad. Y Danilo Medina se ha posicionado de manera favorable debido al éxito que ha alcanzado como gobernante. 7 años dirigiendo el Estado, y en este momento Danilo Medina es igual de popular o más de popular que cuando llegó al poder en el 12. En el 16 repitió con una votación histórica. ¿A qué se debe que Danilo Medina disfruta hoy de un liderazgo político y de un respeto en la sociedad? A la visión social con que ha conducido el Estado,
hay una política social que Danilo ha logrado implementar que se refleja en un crecimiento económico con estabilidad y baja inflación, que se refleja con la atención a sectores productivos nacionales. Estamos hablando de que Danilo, a través de la visita sorpresa, ha hecho importantes inversiones en el campo, que no solamente ha contribuido a incrementar la producción, sino que ha generado mano de obra en lugares donde el Estado tiene limitaciones para generar empleos, como es en el campo. Pero Danilo Medina, gracias a su política, ha logrado que la clase media en República Dominicana sea mayor que los sectores empobrecidos de la sociedad. Y eso es fácil de determinar. Es decir, el crecimiento económico que hemos tenido, aunque la redistribución debe ser mayor, sin embargo, esto ha permitido que haya una expansión de la clase media, que tú lo puedes notar en los grandes centros urbanos, en el crecimiento de la ciudad, en la construcción y en la adquisición de proyectos habitacionales, proyectos de vivienda. Eso es fácil, Entonces, fácil de el verlo. argumento político es que lo ha hecho bien. ¿Usted cree que lo ha hecho bien? Muy bien. Bien. Pero Muy eso decían bien. de Balaguer los relacionistas y decían Muy de bien, Trujillo. muy bien. Y para eso Bien. entiendo que se eligen los gobiernos diputados, partiendo de ley. Estoy ahora coincidiendo con usted. Vamos a suponer que lo ha hecho bien. Bien. Para eso fue electo por 4 años y luego por 4 más. Muy bien. Pero hay gente que lo escogen para hacerlo bien. Exacto, y ya. Y terminan haciéndolo mal. No, pero no, vamos a ver, el argumento Sí. político es el éxito, dice usted. Y yo digo, para eso son electos. Evidentemente, las políticas implementadas por el gobierno. Para eso son electos los gobiernos. Sí, han sido por los exitosas. periodos que establecen las constituciones. Tú me pedías una reflexión política. Claro, política. Te la claro, estoy dando. Claro, O sea, te la estoy dando. claro. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de atención de la población en materia de salud, el seguro SENASA. Cuando tú me hablas de atención en materia de educación, tenemos una cobertura de más del 92-93% de la población escolar. Cuando tú me hablas de atención, emergencia y seguridad, uno de los programas de mayor éxito ha sido el 911, el 911, del que yo fui parte. Es decir, el gobierno, como tiene logros que exhibir, entonces estos logros se traducen en respaldo político a una visión y a una gestión del presidente Danilo Medina. De modo que yo quiero darte argumentos políticos para entender por qué Danilo Medina es hoy un referente político en la sociedad dominicana. Lo único que esos argumentos políticos, reitero, son los mismos que enalolaban los reeleccionistas de Balaguer, los mismos de Trujillo y de todos los reeleccionistas que hemos tenido. Pero vamos a ir a una pausa y volvemos en breve con esta interesante conversación con el diputado Elpidio Báez. Con Cerrando la Noche, esta interesante conversación, que no es un diálogo, solo, es un triálogo. Es un triálogo, es un triálogo. Y por eso Giovanni Almonte va a intervenir también. Diputado Elpidio Báez, ha hablado de las bondades, de la maravillosa gestión del presidente Danilo Medina, de cómo ha transformado la República Dominicana, pero en la política está la gratitud. Usted habla que en el año 2012, si nos podemos ver las encuestas, si nos retrotraemos la historia, vemos que la candidatura del licenciado Danilo Medina no encendía, no prendía y los números no le estaban dando. Y se hacen 3, 4, 5 frentes para llevar esa candidatura y catapultarla y convertirla en presidencia. Y recordaremos que esos frentes, uno lo manejó directamente el presidente Leonel Fernández, otro la vicepresidenta Margarita Señor Fernández, el otro sector externo, y un sinnúmero de fuerzas que se aliaron, se combinaron para llevar hoy al presidente Danilo Medina. Luego en el año 2016 saca la mayor votación que jamás ningún político ha sacado en la República Dominicana. Pero vamos a ir al antecedente, a la historia, porque para llegar a ser adulto se necesita ser niño, y él fue un precandidato y
y contó con el apoyo y la estructura del PLD, de materializarse y de concretizarse, ¿se iría Leonel Fernández del PLD? ¿Gana el PLD solo o dividido? Mira, es muy probable que Leonel termine marchándose del PLD si atendemos al acto que hizo en el Sheraton el domingo, ¿verdad? Allí escuchábamos las consignas de que esta lucha va a llegar al Congreso Nacional. Me daba la impresión de los años 70, ¿verdad? Donde la UAS, la lucha por el medio millón, era llegar al Congreso para pedir aumento salarial y todo esto. De modo que estamos mirando, digamos, cómo el grupo de Leonel se empequeñece y cómo pierde impacto en la sociedad dominicana. Y nos hace pensar, con todas las movilizaciones que ha hecho frente al Congreso de la República, me hace pensar que ellos están preparados para marcharse del PLD. Y para mí es una pena, porque yo no veo a Leonel teniendo éxito político fuera del PLD. Esa es la realidad, y peor aún, muchos compañeros que tienen una carrera política promisoria, yo veo que si se van con Leonel, se van a arruinar políticamente, porque hay mucha gente que hemos alcanzado posiciones importantes en la sociedad, en el orden político, pero es porque somos militantes del PLD. Al interno del PLD. Fuera del PLD, yo he visto mucha gente que se le arruina su carrera política. Y yo veo una cantidad importante de legisladores que apuntan a que se le arruine su carrera política si deciden seguir a Leonel Fernández. Pero ¿qué nos dice la historia, licenciado Elpidio? ¿Qué nos dice la historia? ¿Cuál es la historia más cercana, reciente que tenemos en el caso del PRD en el año 1986, que decide dividirse y pierde las elecciones y retorna Joaquín Balaguer nueva vez a los destinos, manejar los destinos nacionales? ¿Hay alguna experiencia de que las divisiones prosperen, las divisiones mantienen gobierno? ¿Tenemos algún caso? Las divisiones son terribles para los partidos, evidentemente. O sea, nadie desea tener desprendimientos, tener divisiones. Y hay gente que llega el momento, se le calienta la cabeza, como Jacobo Maluta, se le calienta la cabeza como al licenciado de Camps, por ejemplo, para poner caso de los partidos grandes. Sí. O Eduardo Estrella, que decidió marcharse del Partido Reformista, por ejemplo, y también de los partidos pequeños. O sea, casi todos los partidos de izquierda minoritarios han terminado desapareciendo por las divisiones. Entonces yo no puedo venir aquí a hacer loas de las divisiones. O sea, yo quiero que mi partido permanezca unido, yo quiero que mi partido discuta y canalice las diferencias a lo interno y que se discuten de manera democrática, de manera abierta, y que no haya miedo en discutir los problemas, y que no haya miedo de discutir las posiciones de minorías, las posiciones de mayoría, que se discute el tema de la reelección, pero que se discuta de manera civilizada, porque yo no quiero... Dentro de los órganos. Claro, yo no quiero que mi partido se divida, o sea, yo no puedo hacer esa apuesta. Ahora, si la realidad lo impone, entonces ahí viene el análisis político, ¿verdad? En el sentido de que eso implica un riesgo y hace que debamos trabajar un poco más para ganar las elecciones. Si Leonel se va, se pone en riesgo de que podamos ganar en la primera vuelta. Pero el PLD sí puede ganar las elecciones, porque si un partido pierde un porcentaje de sus militantes, puede aliarse con otro partido. Claro que sí. Claro. Y el que está en el poder tiene esa capacidad. Si tú estás en el gobierno, si tienes el poder, si eres popular, si la gente quiere al presidente, entonces a eso le llama resiliencia, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tú debes tener capacidad como para reponerte a una división, a un desprendimiento, y el PLD tiene esa capacidad. Vámonos con las encuestas. Las encuestas le dan al presidente Danilo Medina los numeritos para ganar perfectamente. Bueno, no, pero es una encuesta con doble filo.
Es una encuesta con doble filo. Vamos con las encuestas. El presidente Danilo Medina, las encuestas le dan, ¿cuánto le dan las encuestas al presidente Danilo Medina? Ahora mismo para repostularse. ¿Cuánto le dan? Díganme más el número, yo voy a seguir hablando. No, está marcando por encima de 50, 52, Perfecto. 53. Perfecto, 53, 55. Oscilan. Perfecto. Entonces la población, hay un 70% que rechaza una modificación constitucional. Estamos sopesando un 70 contra un 50. ¿Va la modificación constitucional? Sí, claro. Por eso respondí y valoré la rueda de prensa que se hizo en el día de hoy. En esa rueda de prensa se tocó el tema de la reforma y esa rueda de prensa estuvo encabezada por el secretario general del partido y por 23 miembros de 34 miembros que tiene el comité político del PLD. Me faltaron 2 puntos ahorita, ¿verdad? Sí. Falta el elemento ético-moral. Debe una sustentación ética, moral que tenga el presidente Danilo y sus seguidores para promover un proyecto de repostulación. Y de último vemos el jurídico. Mira, si tú haces una gestión de gobierno bien valorada por la población, tú tienes el argumento, digamos, para tú presentarte nuevamente a la consideración de ese mismo pueblo, porque no se está violando nada. ¿O acaso reformar la Constitución implica una violación de la Constitución? No lo implica. No. Entonces tú no puedes sentirte ni ética ni moralmente afectado si tú inicias ese proceso. Ahora, si tú violaras los preceptos constitucionales para imponerte, sin tener incluso el nivel de simpatías y la valoración positiva que tiene el presidente Danilo Medina, entonces tú pudieras entrar en el campo de lo moral. Además, el campo de la valoración ética y moral es especulativa. Cada quien valora en función del lente, el color del lente con que tú lo puedes hacer. Evidentemente, pero doctor, yo creo que si aquí hay una persona en la República Dominicana que ha hablado con una claridad meridiana de las implicaciones que tienen para un país como el nuestro, los proyectos reeleccionistas, se llama el licenciado Danilo Medina. Nadie ha hablado más claro de esas implicaciones que el presidente Medina. Pero además, recordar que es el propio presidente Medina, luego de obtenida la habilitación mediante modificación a la Constitución, la que se compromete con el país y ante Dios, a no presentarse, a no buscar una candidatura hacia la presidencia, jamás. En más de un escenario lo planteó. Entonces hay un tema que tiene que ver con usted mismo, con su calidad de respetar sus propios compromisos públicos que hace ante la sociedad. Ante Dios, bueno, es un compromiso con Dios. Está firmando con nadie. Usted quiere, lo viola cuando quiere y nadie le va a reclamar. Pero esos elementos, no estoy partiendo que me digan se comió un tiburón podrido, porque para mí eso no tiene validez. Es lo que él ha dicho y lo que ha predicado. De cara a eso que se llama la reelección continua que está tratando de conseguir. Hay 2 temas de los cuales podemos hablar. Podemos hablar de la política pura y dura. Hay una visión que se entiende que hay que separar, así como tú separas la iglesia del Estado, se separa la política de la religión. ¿De acuerdo? Se separa la política de la moral, la política de lo ético. Y tú tienes que ver la política tal y cual es. No, por eso yo le hice, son 3 cosas que le he preguntado. Sí. Una política que ya me la dijo, no me la mezcle con la moral, Sí. para llevarla separada, y nos falta la jurídica. Son 3 escenarios. Bien, por eso yo entiendo que las circunstancias son las que van modelando las decisiones de los políticos. Ah, ya no es el tema moral, es circunstancial. Es que el tema moral es una visión que se tiene del ejercicio de lo político, que tú puedes o no compartirlo. La política es la política y la moral es la moral. ¿De acuerdo? Y el compromiso, cuando usted asume un compromiso ético con una sociedad, usted le dice a esa sociedad, señores, yo no necesito más, son 4 años y nunca más, se lo juro por Dios, se lo juro ante no sé quién, solo quiero, yo no voy a 4 años más, después de 8 no hago más nada en el poder. Eso le dijo Alicia en una entrevista, sin que nadie se lo pidiera. Yo prefiero
Deja que sea el que responda. No, yo prefiero hacer un ejercicio de ponderación. Bueno, no hay problema. Sí. ¿Qué le conviene al pueblo? ¿Tener un buen gobernante o que este gobernante se eche a un lado y que el pueblo elija a una persona que tú no sabes si lo va a hacer bien Pero el o lo pueblo va a hacer mal? que lo elija. Sí, pero además, si él se somete, que ese mismo pueblo lo puede castigar o lo puede premiar. O sea, deja que el pueblo tome la decisión. Pero es que... No, porque ese es el tema. No, yo creo que en Ese este, es el tema. Si en el este pueblo tema, entiende que debe de castigarlo, en esa parte, entonces al pueblo que se exprese. en esa parte, Porque al pueblo nadie lo va a obligar en unas elecciones que vote en dirección contraria a la voluntad de la mayoría. sí, hombre, ¿Eh? sí, hombre. No, Ustedes saben cómo hacer todo eso. No, pero cuando digo ustedes, no, los políticos. Hipólito lo intentó. Son circunstancias históricas diferentes, pero bien, No ya vimos. Al pueblo no se le puede subestimar. Yo creo que no. No se le puede subestimar. Yo creo que no, es así. Entonces yo entiendo que si el pueblo Pero tiene bien. una valoración buena o mala, hay que dejar que se exprese en las urnas. Vamos a dejar el Yo tema soy moral partidario- y ético de lado. Vámonos al otro tema, al jurídico. Yo sé que usted no quiere entrar ahí. Vámonos al jurídico, porque vi que no se quiso meter en el tema de valoración ética y moral. Vámonos al jurídico. Argumentos. Primero, que le violan los derechos. Y eso es Al- verdad. Bueno, esa es una posición, por eso quiero que la veamos ahora. Y eso Es es una verdad. posición que tiene. Eso es Primero verdad. es que le violan los derechos al ciudadano presidente de la República con limitar el ejercicio de poder, porque eso es lo que ha ocurrido. Se ha limitado el ejercicio de poder en la República Dominicana, que es el principal argumento que están elaborando. Uno decían que no tiene que ir al Congreso para repostularse, que vámonos al Tribunal Superior Electoral prima facie o que el Tribunal Constitucional defina eso. Entonces, explícame un poco todo esto, porque yo tengo una visión, posiblemente usted me convence hoy. De lo Vamos a contrario. comenzar con lo más fácil, Exacto. por el tema del tiempo, ¿verdad? El tiempo, claro. El Tribunal Constitucional de la República, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución, es el intérprete máximo de la Constitución, ¿verdad? Entonces hay juristas como Jorge Sobero Isa, que lideró la Suprema Corte de Justicia, que entiende que Danilo Medina está habilitado para presentarse a un nuevo mandato porque fue seleccionado, fue escogido con la Constitución del 15 y no con la del 10. Y como la Constitución establece 2 mandatos consecutivos, Danilo solo ha agotado uno, siguiendo la Constitución del 15. Ya ahí comienza la discusión. Ahí empieza de una vez. Ahí empieza de una vez la discusión. Pero yo tengo que dejar que exponga. Correcto. De modo que con esa interpretación no se necesita reforma, sino que un recurso ante el Tribunal Constitucional para que dé su opinión con respecto a ese tema. ¿De acuerdo? Vía número 1. No, de acuerdo, no, esa es una posición. Danilo fue electo con la Constitución del 2015. Con la ya modificada. Y esa Constitución establece que el mandatario podrá presentarse a un segundo mandato. Sí, pero Y recuerde. Danilo lleva un solo mandato. Recuerde, Sí, con esa Constitución lleva antes uno, que sí, con esa. antes que siga, recuerde que esa misma Constitución que usted aprobó tiene una disposición transitoria, la 20ª, que establece y pone, oigan esto, pone en manos del presidente optar o no por un segundo mandato consecutivo. Le dice que en el caso de que el presidente para el periodo 2012-2016 se presentase en el 2016, no podrá ser candidato nunca más. Eso dice, ¿verdad? Seguimos con el tema. Pero dice eso, ¿verdad? Sí, sí. Esa Constitución que usted aprobó. Seguimos con el tema jurídico. Sí, el otro elemento. Hay autores como Luigi Ferrajoli y hay autores como Carl Smith y otros autores, incluyendo el Tribunal Constitucional Italiano, el Tribunal Constitucional de Alemania y otros tribunales constitucionales, que hablan de que la Constitución tiene normas primarias y normas secundarias.
y lo transitorio lo colocan en el orden secundario y no primario. De modo que si el transitorio entra en contradicción con uno de los principios fundamentales de esa Constitución, entonces debe de pronunciarse la inconstitucionalidad de normas secundarias que choquen con las normas primarias. Es una discusión que podemos hacer mucho más profundamente. Yo creo que sí. Pero en el orden jurídico. Termino la idea para que vayamos a la pausa. Sí. Y hay otro argumento en el orden jurídico, y es de que solo el Congreso puede modificar la Constitución a través de la Asamblea Nacional Revisora. ¿De acuerdo? Vamos a una pausa para que continúe haciendo... Muy interesante, de verdad, este debate. Claro, yo muy le dije interesante. que va a ser interesante esta conversación. En breve continuamos con el diputado Elpidio Báez. Nosotros hemos abusado del diputado y lamentablemente aún así el tiempo no nos va a dar. Pero vamos a dejar que el diputado Elpidio Báez pues concluya con los razonamientos de argumentación jurídica que entiende él que están a favor del presidente Danilo Medina para optar por un tercer mandato. Siga, diputado. En el orden jurídico, la vía que vamos a tomar para reformar la Constitución es la Asamblea Nacional Revisora. ¿Por qué la Asamblea Nacional Revisora? Porque la Constitución dice ella misma cómo debe de procederse para reformarse. Entonces, se puede reformar la Constitución sin violarla. Entonces, ¿por qué se habla de defensa de la Constitución? Si nosotros la estamos defendiendo, somos defensores de la Constitución, no la vamos a modificar, pero sin violarla. Entonces, no veo, digamos, que puede existir algún requisito para atacar a los legisladores que somos partidarios de reformar la Constitución para corregir un grave acto de discriminación en contra del presidente Danilo Medina. Un grave acto de discriminación. Hubo un acto de privilegio también. De privilegio para Leonel y para Hipólito. No, privilegio para el presidente Medina, que juró un mandato de 4 años, que le prohibía ir 4 más y la modificó para beneficiarse. Ese es un privilegio que se estableció él mismo, lo cual está prohibido constitucionalmente. Usted no puede legislar para su propio beneficio. Con la Constitución del 2003, Leonel no podía volver después del 12. No. Entonces impulsó la reforma del 10. ¿Para qué? Para beneficiarse. Pero no optó por ella. Pero fíjese. En el futuro. No, fíjese. Para beneficiarse en el futuro. Por eso, cuando Danilo comienza a gobernar, ya al año Leonel estaba organizando su equipo para volver. Claro, claro. Porque pensó que Danilo le iba a agarrar ahí. Agárrame ahí. Sí, sí, sí. En lo que yo vuelvo. No, ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque modificó la Constitución. En el 10. Sí, para poder volver. Entonces, él reformó la Constitución para beneficiarse. Hipólito reformó la Constitución para beneficiarse. Pero entonces, que no me digan a mí... Hay que reconocer lo siguiente. Que no me digan a mí ahora que Danilo cometió un pecado. No. Yo creo que cometió un pecado para el PLD, que rompió un diseño que se hizo para gobernar hasta 2044. Pero yo pienso que es justo decir también... Ya el PLD había transitado el tema de la reforma con Leonel. Es justo decir que... Entonces no me diga a mí que con Leonel no cometió un pecado al promover la repostulación de Leonel, y con Danilo sí lo cometió, promoviendo la repostulación de Danilo. Ya optó. Es justo decir que en el 10 se modificó la Constitución. En el 12, los ingenieros constitucionalistas, usted estaba entre ellos, ¿no? Que quería que Leonel siguiera, aunque no era ingeniero, pero usted quería que Leonel siguiera. Entendían en ese momento yo estaba con Danilo. En ese momento estaba con Danilo. Sí, bueno, gracias por la aclaración. Entendían que Leonel, sobre la base de esa Constitución del 10, podía continuar un periodo más. Y en efecto, no ocurrió así.
porque el presidente lo entendió en ese momento, en que él... Pero tenía posibilidad de hacerlo. No, tenía no tenía ninguna posibilidad. Señores, no tenía posibilidad de Yo hacerlo. le invito a usted a dos cosas. No tenía posibilidad de hacerlo. Yo le voy a mandar a ¿Fue ustedes... candidato en el 12, el presidente? Miren, Leonel dijo un discurso para declinar. Y en ese discurso, donde Leonel daba paso a Danilo, en ese discurso, recuerden que Leonel fue a un acto a recibir 2 millones de 2 firmas. millones de firmas. El Palacio de los Deportes. Y recibió en el Palacio Presidencial una carta con la firma de todos 26 los senadores. del PLD. Y Leonel dijo que él no tenía impedimento y que finalmente la decisión era el pueblo que debía de tomarla en ese momento. Entonces, de modo que toda esta situación es sumamente interesante, pero nosotros estamos de acuerdo con que el pueblo dominicano debe continuar siendo bien gobernado por el presidente Danilo Medina. Lamentablemente anuncié que el tiempo iba a faltar, pero dejamos casi que el diputado Elpidio Báez expusiera su punto de vista. En otra ocasión, como quedan tantos días, haremos una conversación interactiva de esos diferentes puntos de vista. Vayan tomando diputado, nota. muchas gracias. Gracias, Giovanni, gracias, mi gran amigo Junior. Siempre me oriento ahí, veo sus análisis enjundiosos. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.